Hola a todos, fans de la farándula y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tengo un tema que créanme va a dar mucho que hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en el escándalo, en la explosión que sacudió a todos, el incidente que involucra a dos titanes de la televisión turca, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria y en los corazones de muchos fans, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Sí amigos, hoy desentrañaremos la historia detrás de ese evento que dejó a todos boquiabiertos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de rumores, de verdades y por supuesto, de mucho, mucho drama. Antes de empezar a meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles algo, si son nuevos por aquí, o si ya son viejos lobos de mar de este canal, pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán ni una sola primicia de la farándula. Y ya saben, si les gusta lo que ven, dejen su like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. El incidente del que vamos a hablar hoy, ese que todos conocen como el escándalo, o el drama explosivo, ocurrió hace ya un tiempo, pero su impacto todavía se siente. Para ponerlos en contexto, Engin Akyurek, conocido por sus papeles en series como Kara para Aşk y Ambastiatore, y Tuba Büyüküstün, famosa por sus interpretaciones en Esla y Kara Sevda, son dos de los actores más aclamados y respetados de Turquía. Ambos tienen una trayectoria impecable, una legión de fans alrededor del mundo, y una reputación de profesionales intachables. Por eso, cuando este incidente saltó a la luz pública, fue como un terremoto en la industria del entretenimiento. Para entender completamente la magnitud del escándalo Akyurek Büyüküstün, debemos retroceder en el tiempo y analizar la carrera y el impacto cultural de estos dos actores en la televisión turca. Engin Akyurek, el rostro del éxito discreto *****. Engin Akyurek, con su mirada profunda y su talento innato, se ha consolidado como uno de los galanes más queridos de Turquía. Su éxito no se debe solo a su atractivo físico, sino también a su habilidad para sumergirse en la piel de sus personajes, transmitiendo emociones complejas con una sutileza que lo distingue. Su camino hacia la fama comenzó en 2004 cuando participó en el concurso de talentos Türkiye'nin Yıldızları. Aunque no ganó, su presencia llamó la atención y le abrió las puertas a la actuación. Su primer papel importante fue en la serie Yaban Damat, donde demostró su capacidad para interpretar personajes con matices. Sin embargo, fue con Kara para Aşk donde Engin Akyurek alcanzó la cima de su carrera. En esta serie interpretó a Ömer Demir, un policía que se enamora de Elif Denayse, una joven joyera. La química entre Engin y su coprotagonista, la talentosa actriz Tuba Büyüküstün, fue innegable, y la serie se convirtió en un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional. Kara para Aşk no solo fue un éxito de audiencia, sino que también recibió numerosos premios y reconocimientos. Después del éxito de Kara para Aşk, Engin Akyurek continuó demostrando su versatilidad en diferentes proyectos. Participó en la serie Fatma Gül'ün Suçu, donde interpretó un papel secundario pero crucial. Su actuación fue elogiada por la crítica y el público. Más recientemente, Engin protagonizó El Embajador, una serie de acción y drama que lo llevó a nuevos horizontes. En esta serie interpretó a un diplomático turco que se ve envuelto en una compleja trama internacional. El Embajador fue un éxito internacional, consolidando la popularidad de Engin Akyurek en mercados como Latinoamérica y Europa del Este. La carrera de Engin Akyurek se caracteriza por su profesionalismo, su dedicación y su discreción. Evita la sobreexposición mediática, prefiere centrarse en su trabajo y mantener una vida personal privada. Esta actitud, junto con su talento innegable, lo ha convertido en un ícono de la televisión turca y en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes actores. Tuba Büyüküstün, la reina de la elegancia y el talento ****. Tuba Büyüküstün, conocida por su belleza exótica y su talento camaleónico, es otra de las figuras más emblemáticas de la televisión turca. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos la ha convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de la industria. Tuba comenzó su carrera como modelo, pero pronto descubrió su pasión por la actuación. Su debut en televisión fue en la serie Sultan Makam, donde demostró su potencial. Su papel en la serie Esla la catapultó a la fama internacional. En esta serie interpretó a Esla, una joven que es obligada a casarse con un hombre de una familia adinerada.
La serie aborda temas como las tradiciones, los conflictos familiares y la lucha por la libertad. La interpretación de Tuba fue aclamada por la crítica y el público, y la serie se convirtió en un fenómeno global. Después del éxito de Esla, Tuba Büyüküstün continuó demostrando su versatilidad en diferentes proyectos. Participó en series como Así, donde interpretó a Así Demir, una joven que se enamora de un hombre de una familia enemistada con la suya. La química entre Tuba y su coprotagonista, Murat Yıldırım, fue innegable, y la serie se convirtió en otro éxito internacional. Su papel en Kara Sevda consolidó su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. En esta serie interpretó a Asu Alakan, una joven que se enamora de Kemal Soydere, un hombre que está prometido con otra mujer. La serie aborda temas como el amor, la lealtad, la ambición y la venganza. La interpretación de Tuba fue elogiada por la crítica y el público, y la serie se convirtió en un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional. Tuba Büyüküstün, además de su talento actoral, es conocida por su elegancia, su sofisticación y su compromiso social. Es embajadora de buena voluntad de UNICEF y ha participado en numerosas campañas de concienciación sobre temas como la protección de la infancia y los derechos de las mujeres. La carrera de Tuba Büyüküstün se caracteriza por su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos. Es una figura emblemática de la televisión turca y una inspiración para muchas mujeres en todo el mundo. *** El rumor que encendió la mecha, tensión en el set ***. Todo comenzó con una serie de rumores que circulaban por los pasillos de los sets de grabación, en las redes sociales, en foros de fans. Rumores que apuntaban a una supuesta tensión entre Engin y Tuba. Al principio muchos los descartaron como simples chismes de farándula, como suele ocurrir. Pero poco a poco los rumores se intensificaron, y empezaron a surgir detalles que hacían sospechar que algo más estaba sucediendo. Se hablaba de discusiones en el set, de desacuerdos creativos, de roces personales. Todo alimentaba la especulación y mantenía a los fans en vilo. Los rumores sobre una posible tensión entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün no eran infundados. Aunque habían trabajado juntos en Kara para Aşk, y habían demostrado una gran química en pantalla, parece que, fuera del set, las cosas no siempre fueron fáciles. Algunas fuentes cercanas a la producción de la serie sugirieron que las personalidades de ambos actores eran muy diferentes, y que esto generaba fricciones en ocasiones. Engin Akyurek, conocido por su carácter reservado y discreto, era descrito como un profesional muy metódico y perfeccionista. Tuba Büyüküstün, por otro lado, era percibida como una persona más extrovertida y espontánea. Estas diferencias en sus personalidades, combinadas con la presión de la grabación y las largas jornadas de trabajo, podían generar tensiones y malentendidos. Además, se rumoreaba que existían diferencias en sus enfoques artísticos. Engin Akyurek era conocido por su meticulosidad en la preparación de sus personajes, mientras que Tuba Büyüküstün era más proclive a la improvisación y a dejarse llevar por la emoción del momento. Estas diferencias en sus estilos de actuación podían generar desacuerdos creativos y choques de ideas. Los foros de fans y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada declaración de los actores en busca de pistas sobre lo que estaba sucediendo. Algunos fans creían que la tensión era parte de la estrategia de marketing de la serie, mientras que otros estaban convencidos de que algo más grave estaba pasando. La situación se agravó aún más con la creciente popularidad de la serie y la atención mediática que generaba. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias escandalosas, se lanzaron a la caza de información. Los paparazzi seguían a los actores a todas partes, buscando captar imágenes que pudieran alimentar los rumores. *** El incidente, la explosión que conmocionó a la industria ***. Lo que realmente encendió la mecha fue un evento en particular, una situación que, según los testimonios, se salió completamente de control. Ocurrió durante la grabación de un proyecto en el que ambos actores participaban, un proyecto cuyo nombre no voy a revelar por las razones que ya mencioné, aunque es importante entender que este secretismo alimenta aún más la especulación y el misterio. Lo importante es que en medio de una escena aparentemente normal, en la que ambos actores estaban juntos, algo explotó. Las versiones de lo que sucedió varían, por supuesto. Algunos testigos aseguran que hubo un intercambio de palabras muy acalorado, una discusión que subió de tono rápidamente.
Otros hablan de gritos, de insultos, de una atmósfera de tensión palpable. Lo cierto es que, independientemente de los detalles, el ambiente se volvió irrespirable. Las versiones sobre lo que ocurrió en el set del proyecto en el que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün trabajaban varían considerablemente. Sin embargo, todas coinciden en un punto: el ambiente se volvió insostenible. Algunos testigos afirmaron que la discusión se originó por desacuerdos creativos. Al parecer, los actores tenían diferentes visiones sobre cómo interpretar una escena en particular, y esto generó un choque de ideas. Otras fuentes sugirieron que la discusión se originó por cuestiones personales. Al parecer, existían tensiones previas entre los actores, y este incidente fue el resultado de una acumulación de frustraciones y resentimientos. Algunos testigos afirmaron que el incidente se produjo durante la grabación de una escena romántica. Al parecer, los actores se sintieron incómodos con la escena y no lograron conectar emocionalmente, lo que generó frustración y tensión. En cualquier caso, la situación llegó a un punto crítico. Los gritos y los insultos resonaron en el set, y el ambiente se volvió irrespirable. El equipo de producción se sintió paralizado, y nadie sabía cómo reaccionar. *** La intervención del director, un intento fallido ***. La situación llegó a un punto crítico según las fuentes, cuando se involucró un tercero, el director del proyecto. Intentó calmar los ánimos, pero la discusión ya estaba descontrolada. Se dice que la intervención del director no hizo más que empeorar las cosas, y que incluso él mismo fue blanco de críticas y reproches. En medio de la tormenta, alguien tomó la decisión de suspender la grabación. El set quedó sumido en un silencio sepulcral. La noticia del incidente se propagó como la pólvora. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias escandalosas, se lanzaron a la caza de información. Los fans conmocionados inundaron las redes sociales con comentarios y especulaciones. La intervención del director del proyecto, que intentó mediar entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, no hizo más que empeorar la situación. Según algunas fuentes, el director, al intentar calmar los ánimos, tomó partido por uno de los actores, lo que enfureció al otro. Otros testigos afirmaron que el director no supo manejar la situación y que, en lugar de calmar los ánimos, contribuyó a aumentar la tensión. Lo cierto es que la intervención del director no fue efectiva, y la discusión continuó. En medio de la tormenta, alguien tomó la decisión de suspender la grabación. El set quedó sumido en un silencio sepulcral. La noticia del incidente se propagó como la pólvora. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias escandalosas, se lanzaron a la caza de información. Los fans conmocionados inundaron las redes sociales con comentarios y especulaciones. La decisión de suspender la grabación fue, sin duda, la más acertada. La situación se había vuelto insostenible, y continuar con la filmación habría sido contraproducente. Sin embargo, la suspensión de la grabación solo sirvió para alimentar la especulación y el morbo. Los medios de comunicación turcos se lanzaron a la caza de información, y los fans inundaron las redes sociales con comentarios y especulaciones. Las reacciones, silencio y ambigüedad ***. La reacción de Engin y Tuba fue muy distinta. Engin, conocido por su carácter reservado y discreto, optó por el silencio. No hizo declaraciones públicas, no alimentó los rumores y se mantuvo alejado de los focos. Su estrategia fue, en cierto modo, la de hacerse el muerto y esperar a que la tormenta amainara. Tuba, por otro lado, sí hizo algunos comentarios, aunque fueron muy escuetos y ambiguos. Dijo que lamentaba lo sucedido, que estaba decepcionada, pero no entró en detalles. Sus palabras, lejos de calmar los ánimos, avivaron aún más la especulación. Después del incidente, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün adoptaron estrategias muy diferentes para lidiar con la situación. Engin Akyurek, conocido por su carácter reservado y discreto, optó por el silencio. No hizo declaraciones públicas, no alimentó los rumores y se mantuvo alejado de los focos. Su estrategia fue, en cierto modo, la de hacerse el muerto y esperar a que la tormenta amainara. Esta actitud le permitió proteger su imagen y evitar la sobreexposición mediática. Tuba Büyüküstün, por otro lado, hizo algunos comentarios, aunque fueron muy escuetos y ambiguos. Dijo que lamentaba lo sucedido, que estaba decepcionada, pero no entró en detalles. Sus palabras, lejos de calmar los ánimos,
avivaron aún más la especulación. Algunos fans interpretaron sus comentarios como una señal de que ella era la víctima de la situación, mientras que otros consideraron que era la culpable. La diferencia en las reacciones de Engin y Tuba solo sirvió para aumentar la incertidumbre y la especulación. Los medios de comunicación turcos y los fans analizaron cada gesto, cada palabra, cada movimiento de los actores en busca de pistas sobre lo que realmente había sucedido. Asterisco asterisco las teorías, ¿qué pasó realmente? Asterisco asterisco. A partir de ahí, las versiones de lo sucedido se multiplicaron. Algunos medios aseguraron que el incidente fue provocado por celos profesionales, por rivalidad en el set. Otros hablaron de diferencias personales, de problemas de comunicación entre los actores. También se mencionaron problemas con el guión, desacuerdos sobre la dirección de la trama. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. Y es que el hermetismo de los implicados, y la falta de pruebas concretas, solo sirvieron para alimentar la especulación y el morbo. La falta de información oficial sobre el incidente entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün dio lugar a una infinidad de teorías. Asterisco 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 celos profesionales asterisco asterisco una de las teorías más populares fue la de los celos profesionales. Se especuló que los actores competían por el protagonismo en la serie o por el reconocimiento del público. Asterisco 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 diferencias personales asterisco asterisco otra teoría fue la de las diferencias personales. Se sugirió que los actores tenían personalidades incompatibles y que esto generaba fricciones en el set. Asterisco 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 problemas de comunicación asterisco asterisco también se mencionó la posibilidad de problemas de comunicación entre los actores. Se especuló que no se entendían y que esto generaba malentendidos y conflictos. Asterisco 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 problemas con el guión asterisco asterisco otra teoría fue la de los problemas con el guión. Se sugirió que los actores no estaban de acuerdo con la dirección de la trama y que esto generaba tensiones. Asterisco 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 problemas con el director asterisco asterisco también se especuló que existían problemas entre los actores y el director de la serie. Se sugirió que el director no supo manejar la situación y que esto generó conflictos. Asterisco 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 presión del trabajo asterisco asterisco la presión del trabajo también se mencionó como una posible causa del incidente. Se sugirió que el estrés de la grabación, las largas jornadas de trabajo y la presión por los resultados pudieron haber afectado a los actores. Asterisco asterisco las consecuencias, impacto en la carrera y en la imagen pública asterisco asterisco. Sin embargo, a pesar del silencio, el incidente tuvo consecuencias. Se rumoreó que la relación entre Engin y Tuba, que hasta entonces había sido cordial, se rompió por completo. Se habló de cambios en el proyecto en el que estaban trabajando, de posibles salidas de alguno de los actores, e incluso de cancelaciones. Lo cierto es que la tensión en el ambiente era palpable y eso, inevitablemente, afectó a la producción y al rendimiento de ambos. El incidente entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, aunque no fue confirmado oficialmente, tuvo consecuencias significativas en sus carreras y en su imagen pública. Asterisco 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 relaciones personales asterisco asterisco se rumoreó que la relación entre Engin y Tuba, que hasta entonces había sido cordial, se rompió por completo. Asterisco 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 proyectos profesionales asterisco asterisco se habló de cambios en el proyecto en el que estaban trabajando, de posibles salidas de alguno de los actores, e incluso de cancelaciones. Asterisco 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 rendimiento en el trabajo asterisco asterisco la tensión en el ambiente afectó a la producción y al rendimiento de ambos. Asterisco 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 imagen pública asterisco asterisco el incidente afectó a la imagen pública de ambos actores. Algunos fans perdieron la confianza en ellos, mientras que otros mostraron su apoyo. Asterisco 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 rumores y especulaciones asterisco asterisco el incidente generó una gran cantidad de rumores y especulaciones, lo que mantuvo a los actores en el punto de mira de los medios de comunicación y de los fans. Asterisco asterisco el después, el tiempo cura las heridas. ¿O no? Asterisco asterisco. Después de un tiempo la calma regresó, al menos en apariencia. El escándalo se fue diluyendo en el tiempo y la gente, como suele ocurrir, terminó olvidándose del asunto. Engin y Tuba volvieron a sus proyectos y sus carreras siguieron adelante. Pero la cicatriz del incidente quedó, sin duda, en la memoria de todos. Con el paso del tiempo el escándalo entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün fue perdiendo fuerza. La gente, como suele ocurrir, terminó olvidándose del asunto.
Los medios de comunicación dejaron de publicar noticias sobre el tema, y los fans dejaron de comentar sobre el incidente. Enginak Yurek y Tuba Büyüküstün volvieron a sus proyectos, y sus carreras siguieron adelante. Sin embargo, la cicatriz del incidente quedó, sin duda, en la memoria de todos. Impacto residual El incidente tuvo un impacto residual en la percepción pública de los actores. Rumores persistentes Los rumores sobre el incidente persistieron, aunque con menos intensidad. Profesionalismo Ambos actores demostraron su profesionalismo y continuaron trabajando en sus proyectos. Éxito profesional A pesar del incidente, Enginak Yurek y Tuba Büyüküstün siguieron cosechando éxitos en sus carreras. Recordatorio El incidente sirvió como recordatorio de que incluso los profesionales más exitosos y respetados pueden verse involucrados en situaciones delicadas y controvertidas. Lecciones aprendidas, profesionalismo y humanidad Y aquí viene lo interesante. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Primero, la importancia de la profesionalidad en el mundo del espectáculo. Es fundamental, aunque sea difícil, saber separar lo personal de lo profesional. En segundo lugar, la necesidad de mantener la calma y la compostura, incluso en situaciones de estrés. Y tercero, que a veces el silencio es la mejor respuesta ante las situaciones difíciles. El incidente entre Enginak Yurek y Tuba Büyüküstün nos dejó varias lecciones importantes. Importancia de la profesionalidad Es fundamental saber separar lo personal de lo profesional. Necesidad de mantener la calma Es importante mantener la calma y la compostura, incluso en situaciones de estrés. El silencio como respuesta A veces, el silencio es la mejor respuesta ante las situaciones difíciles. El estrés del trabajo El mundo del espectáculo es un mundo de egos, de rivalidades y de presiones. En este entorno los conflictos son más frecuentes y las tensiones, más intensas. Todos somos humanos Todos tenemos nuestras debilidades. Profundizando en las posibles razones, un análisis detallado Ahora, vamos a analizar un poco las posibles razones detrás de este conflicto. Como dije, hay muchas teorías y ninguna confirmada. Una de ellas es la presión del trabajo. Trabajar en una serie de televisión o en una película es muy estresante. Largas jornadas de rodaje, presión por los resultados, el estrés de estar expuesto a la opinión pública. Todo esto puede pasar factura a los actores y puede llevar a conflictos. Presión del trabajo Trabajar en una serie de televisión o en una película es muy estresante. Largas jornadas de rodaje, presión por los resultados, el estrés de estar expuesto a la opinión pública. Todo esto puede pasar factura a los actores y puede llevar a conflictos. Rivalidad profesional Engin y Tuba son dos grandes actores, y es lógico que en ocasiones puedan competir por un papel o por el protagonismo en una serie. Esta rivalidad, aunque sea inconsciente, puede generar tensiones y conflictos. Problemas personales A veces, las personas no congenian, y las relaciones en el trabajo se vuelven difíciles. Esto puede deberse a diferentes personalidades, a diferentes formas de trabajar, o simplemente a la falta de empatía. Influencia del entorno El mundo de la farándula es un mundo de egos, de rivalidades y de presiones. En este entorno los conflictos son más frecuentes y las tensiones, más intensas. La influencia del entorno, un mundo de egos y presiones Otra teoría es la rivalidad profesional. Engin y Tuba son dos grandes actores, y es lógico que en ocasiones puedan competir por un papel o por el protagonismo en una serie. Esta rivalidad, aunque sea inconsciente, puede generar tensiones y conflictos. También hay que considerar la posibilidad de problemas personales. A veces las personas no congenian y las relaciones en el trabajo se vuelven difíciles. Esto puede deberse a diferentes personalidades, a diferentes formas de trabajar, o simplemente a la falta de empatía. Finalmente está la influencia del entorno.
El mundo de la farándula es un mundo de egos, de rivalidades y de presiones. En este entorno los conflictos son más frecuentes y las tensiones más intensas. El mundo de la farándula es un ambiente propicio para los conflictos. La competencia por los papeles, la atención mediática y el reconocimiento del público pueden generar tensiones y rivalidades entre los actores. Además, la presión por mantener una imagen pública perfecta puede generar estrés y frustración. *** Conclusión. Un recordatorio de la humanidad ***. Sea cual sea la razón detrás del incidente, lo cierto es que demostró que incluso los profesionales más exitosos y respetados pueden verse involucrados en situaciones delicadas y controvertidas. Es un recordatorio de que todos somos humanos y que todos tenemos nuestras debilidades. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Como ven, el incidente entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün fue mucho más que un simple rumor. Fue un evento que sacudió los cimientos de la industria turca del entretenimiento y que nos dejó a todos pensando. Ahora, quiero que ustedes me cuenten qué piensan. ¿Creen que este incidente afectó a la carrera de Engin y Tuba? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y me gusta debatir con ustedes. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si es así, no se olviden de darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, en este canal siempre hay drama. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Chao.